Kingdom, Kwame Sharala. Hey, one nation, one nation. This for the Northern Kingdom, Viva la Raza. We one nation, one nation. This for the Southern Kingdom, Kwame Sharala. Hey, one nation, one nation. This for the Northern Kingdom, Viva la Raza. We one nation, one nation. It wouldn't be Israel without Mexicans. Black love, brown pride, cause we next to kin. We ain't gotta tell Esau to let's be friends, cause we above all nations and we better than them. We the salt of the earth, ayy, ayy. And we been king since birth, ayy, ayy. We put the kingdom first, ayy, ayy. And they gon' get this work, ayy, ayy. We was chosen, not cause we the most of the people. Few in numbers, but we over the people. We gods of this earth, we ain't supposed to be equal. Stop playing, you emotional people. The good gotta triumph over the evil. So my foot's on the throat of the eagle. Their tongues will confess that we the people. Cause my nation ain't never been feeble. For the Southern Kingdom, Kwame Sharala. Hey, one nation, one nation. This for the Northern Kingdom, Viva la Raza. We one nation, one nation. This for the Southern Kingdom, Kwame Sharala. Hey, one nation, one nation. This for the Northern Kingdom, Viva la Raza. We one nation, one nation. I can't take one step without my brothers too. Vámonos muchachos, yeah, you know there's one for you. Me gusta arroz con pollo, tacos chilangos, sipping on cervezas with all mi hermanos. Judah and Ephraim, that's the two kingdoms. Now we one nation over these heathens. Royalty bloodline, we be the choice vine. Better repent for you run out of time. My father gave me salt and the light, yeah, yeah. Be strong in the Lord and his might, yeah, yeah. Better be careful of fire. Change all your ways or you'll be his desire. Whoa, gotta stay away from Satan, changing my mind frame. Yeah, you know we dying daily, turning it up on a feast day. Put this on replay, no longer divided cause we all one nation. This for the Southern Kingdom, Kwame Sharala. Hey, one nation, one nation. This for the Northern Kingdom, Viva la Raza. We one nation, one nation. This for the Southern Kingdom, Kwame Sharala. Hey, one nation, one nation. This for the Northern Kingdom, Viva la Raza. We one nation, one nation. Llena de tristeza una vida vacía.
Shalom, somos Israel unido en Cristo. No somos un grupo de odio. No estamos afiliados con ningún otro grupo israelita. Israel unido en Cristo es un movimiento no violento basado en la Biblia. No abogamos ni aprobamos ningún acto de violencia contra ninguna raza, etnia o género. Aconsejamos que si alguien escucha o sabe de cualquier plan que cause daño a alguien o que rompa las leyes de la tierra, debe ponerse en contacto con las autoridades correspondientes para informar a cualquier posible amenaza, como se indica en Levítico capítulo 5, versículo 1. Shalom, shalom Israel, bienvenido a otra noche aquí este lunes a Reino del Norte Radio. Ahí vemos el título, vamos a entrar bien pronto. El título es El Anticristo en la Apologética. El Anticristo en la Apologética. Lo que no saben acerca de ese tema o de esa teología, de esa doctrina, básicamente es otra denominación cristiana que está al punto del ataque acerca de la Biblia, atacando ¿cómo se dice? En contra la Biblia, en contra de las enseñanzas de la Biblia. Y vamos a tocar cómo el anticristo está en la apologética hoy en día. Pero antes de eso, vamos a dar los anuncios bien pronto. Shalom, como dijo el oficial, bienvenidos esta noche. Ánimo. A medio muerto aquí. Tengo que subirle volumen. Poco a poco. Sí. Pero sí, recuerden, no se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. A los que ya están sintonizados aquí ahora, recuerden compartir este canal que es Israel Unido en Cristo 2. Como ya saben, nos dieron diferentes, nos han bloqueado la página principal que es Israel Unido en Cristo. Así que compartan este canal, ya sea por diferentes plataformas, ya sea Facebook, Twitter, como usted llama, Instagram, etcétera, ustedes lo digan. Así que ya saben, compartan eso. Y lo que nos puede ayudar pueden ser sus comentarios, sus likes, y también cuando compartan estas clases. Eso nos puede ayudar mucho para poder obtener más suscriptores a este canal, que por ahora es el principal. Pero si ya saben, si quieren ver más videos también, quieren ver música, videos de animación, etcétera, ustedes pueden también bajar la aplicación que es IUIC TV, ya sea por televisor o ya sea por la aplicación de su teléfono móvil. Así como han visto Yahweh Shabbat, gracias que siempre está ayudando con esto. Él está también ahí compartiendo la información para que ustedes puedan compartirlo. También, si quieren también apoyar al Booster Club, el Booster Club lo que es para poder ayudar a mandar los profetas a diferentes países de Latinoamérica para poder esparcer la verdad. Como han visto, ya hemos abierto una escuela en Ecuador, gracias a Dios, que ya hemos abierto una allá en Sudamérica. Así que eso es el principio y mucho más que falta. Así que pueden apoyarnos a iuic.fundraising@israelunite.org iuic.fundraising@israelunite.org. También si nos quieren apoyar para comprar terreno, pues, buy land, pueden ayudarnos ya sea vía PayPal, pueden ayudarnos en ¿cómo era? Israel Unite Israelunite.org. Si nos quieren ayudar para poder comprar nuevos terrenos, para poder, ya saben, que tenemos festividades principales, que ya sea la Pascua, Pentecostal, y no está hablando de la religión, o también básicamente terreno para tener nuestro propio edificio para poder congregarnos y santificar y alabar al Señor y no preocuparnos por lo demás. Exacto. Básicamente. Ya saben, así que si pueden ayudarnos, pueden mandarlo ahí a israel@israelunite.org y pueden escribir a LAND, que es land, significa tierra. Vamos a comenzar con Salmos 51, versículo 12. Salmos 51, versículo 12. Vamos a tocar sobre este tema, un tema que está aumentando hoy en día entre
la comunidad cristiana es una secta entre la comunidad cristiana. Léelo ahí. Dice Salmos, capítulo 51, versículo 12. 71. 71. 71, Yeah. versículo 12. ¿61? 7.1. Versículo 12. Salmos 71, versículo 12. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro, en mi socorro. Léelo otra vez. Oh Dios, no te alejes de mí. Le estamos pidiendo a Dios que no se aleje de nosotros, porque nosotros somos los únicos en esta tierra que estamos siguiendo esta palabra como está escrito, nadie más. Y le pedimos a Dios que caminemos por la fe de su palabra, que Él nos protege, que Él nos levante. Léelo otra vez. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Acude pronto en mi socorro, ayúdenos, apóyenos, lee. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma. Los que son nuestros adversarios, porque nosotros somos los que estamos levantándonos por la palabra de Dios. Y esos, los adversarios que vienen en contra de nosotros, contra la palabra de Dios, que Dios lo avergonce a ellos. ¿Lee? Y de confusión los que mi mal buscan. Ujú. Ok. Sí, lee. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Nosotros no nos vamos a detener, vamos a seguir predicando la palabra como está escrito. Vamos, lo que diga la palabra, eso es lo que es. No vamos a creer ni ningún hombre de que este libro, si hay, muchas veces sí, nosotros ponemos un artículo o un libro, lo que sea, pero concuerda con lo que dice la Biblia. Si no concuerda, es basura. Muchas veces nosotros compramos un libro o leemos un artículo solamente para obtener una línea. Una línea y ya, lo demás es basura. ¿Por qué? Porque esa línea concuerda con la Biblia. Porque nuestra primaria, ¿cómo se dice? Nuestro recurso primario es que la palabra de Dios. Nosotros no vamos a buscar otro, ¿cómo se dice? Otro, Ya sea como un artículo, otro libro. otro artículo o libro para, ¿cómo se dice? La Biblia se para ella misma, sola, la palabra sola. Esta es nuestra primaria aquí. Nuestra fundación. Sí, nuestra fundación está aquí en la palabra. Dame Romanos 8. Romanos 8, versículo. Comienza el 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bien plano, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que muchos cristianos utilizan ese mismo versículo. ¿Para qué? Para envolver su propia doctrina, diciendo que Cristo ama a todos, solamente hay que creer en Cristo y todo lo otro. No hay condenación el que camina en la el que camina en el Espíritu y no en la carne, ¿verdad? Lee. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús Ujú. me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ve, la ley del pecado de la muerte es que caminando en la carne. Ahora, la ley del Espíritu en Cristo. La ley del Espíritu en Cristo quiere decir que uno está guardando la ley en la fe de Cristo. Dice aquí, lee ese versículo otra vez. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús En Cristo Jesús, lee. me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué dice que la ley del Espíritu en Cristo me ha librado de la ley de pecado y de muerte? ¿Por qué es pecado? Dame eso, el pecado, en 1 Juan 3:4. ¿Qué es el pecado? La ley del Espíritu me ha librado del pecado y la muerte. Lee.
1 Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, Los que cometen pecado infringen la ley del Espíritu. Lee. pues el pecado es infracción de la ley. El pecado y la muerte es infracción de la ley del Espíritu en Cristo. So, uno está siguiendo la ley del pecado o la ley del Espíritu en Cristo. Uno de los dos. Vamos a regresar a Romanos 8, versículo 2 y sigue leyendo. Romanos, capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque la ley no dice no adultere. Hombre, mantenga su barba. Póngase franjas. Porque si uno no tiene uno no cumple con la ley en Cristo, uno está ¿qué? En pecado. Y va a ser condenado si uno sigue ¿qué? Haciendo lo que uno le dé la gana, caminando en la carne, porque eso es lo que significa. Cuando uno está caminando en la carne, uno está haciendo lo que uno le dé la gana, celebrando Navidad, celebrando Acción de Gracia, celebrando cumpleaños, celebrando Día del Padre, Día de la Madre, cualquier otra cosa que está en contra de la palabra, eso es uno caminando en la carne. Pero cuando uno camina en el Espíritu, uno está dejándose guiar por la palabra de Dios y no hay condenación. Imagínate cuando uno llegue a ese día de juicio y te pregunten, ¿por qué tú hiciste esto? Yo lo hice porque tú me dijiste que lo haga. ¿Qué condenación hay en eso? No, pero hay muchos cristianos que hacen lo que les den la gana, cosas que no están escritas en la Biblia. Y en ese día, ¿qué van a decir? ¿Por qué celebraste cumpleaños? ¿Por qué, mujer, tú tenías pantalones? ¿Por qué, hombre, te afeitaste la barba? ¿Por qué guardaste Día de la Madre, Día del Padre? ¿Por qué comiste camarones y esto y lo otro? ¿Por qué? ¿Dónde uno se vas a justificar en la palabra de Dios haciendo esas cosas? No es posible. No es posible. No hay justificación en uno caminar en la carne. Lee. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Ve lo que está diciendo? Lee eso otra vez. Porque lo que era imposible para la ley, Lo que era imposible para la ley de ¿qué? La ley del pecado. Es imposible uno vivir una vida recta en la ley de pecado. Uno viviendo en la carne. Lee. por cuanto era débil por la carne. Ve, era débil por la carne. Uno siguiendo esta carne no puede vivir. No puede llegar a la vida eterna. Lee. Dios, enviando Enviando. a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Porque Cristo vino en la carne igualmente como nosotros. Él tuvo padre y madre biológico aquí en la tierra. Y Él vino en la carne y condenó el pecado en la carne. ¿Cómo? No dejando la carne guiarlo a Él, sino Él guiándose por el Espíritu, por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios. Y si Él lo hizo, nosotros igualmente lo podemos hacer. Él condenó el pecado en la carne, como caminando en el Espíritu, guardando la ley del Espíritu. Lee. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ve, para que la justicia de la ley se pueda cumplir entre nosotros, aunque nosotros estemos caminando en la carne. Es posible uno guardar la ley en esta carne. Lee. Que no andamos conforme a la carne. Ve, que nosotros no caminemos hacia los deseos de esta carne. Hay muchos deseos mundanos que están en esta carne. Pensamientos malignos, odios, adúlteros, asesinatos, codicias, lujurias. Todo eso está entre esta carne. Pero el punto desde Cristo venir acá, enseñarnos que sí se puede guardar la ley. Dominar el pecado entre la carne es posible. Uno puede dominar esta carne y condenar el pecado en esta carne. Pero el cristianismo que dice que
No, el Viejo Testamento no hay que leerlo o no tiene significado, ya eso es el viejo, estamos en lo nuevo, esto y lo otro. Eso es lo que dicen. Y se enfocan más en el Nuevo Testamento sin entender lo que están leyendo. Contradicen y dicen esto y lo otro y ellos todo vuelto un etcétera. Lee. Sino conforme al Espíritu. Sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es el Espíritu? Dame eso en Juan 6 y 63. ¿Cuál es el Espíritu? Conforme al Espíritu. No Este es conforme a tus sentimientos, no conforme a tus pensamientos. Lee. Este es el libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La carne no aprovecha nada. Lo que esta carne desea no aprovecha. Esta carne se cansa, esta carne tiene malicia, tiene un montón de asquerosidad entre ellos, entre sí. Lee. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ve, estas palabras que Cristo habló es espíritu y es vida. Regresa a Romanos 8. Romanos, capítulo 8, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme a la palabra de Dios. Lee. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son de la carne, los que están en el mundo, los que están en la mente de ellos es el mundo. ¿Cómo se dice? Baloncesto, fútbol, mujeres, droga, discoteca, embriaguez, lo que sea. Eso es lo que ellos hablan, eso es su hablar. Todo del mundo, todo de la carne, eso es lo que ellos tienen en su mente. Todo eso. Ellos están inundados en esas asquerosidades del mundo. Lee. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pero los que son del Espíritu, de la palabra, a cada rato, no es posible nosotros reunirnos y no hablar de la Biblia. Es imposible. Yo, de mi experiencia, es imposible nosotros estar alrededor de nosotros aquí, en Israel Unido en Cristo, y no hablar de las Escrituras de una manera u otra. Cualquier tema o cualquier cosa, lo vamos a ¿qué? A filtrar en la palabra. Porque somos de qué? Del Espíritu. Y todo es de qué. Lee ese versículo otra vez. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué es muerte? Dame Romanos 6, 23. Aguanta eso en 8. Este es Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga de uno quebrantar las leyes es muerte. Lee eso otra vez, perdón. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado, la paga por uno caminar en la carne es muerte. ¿Por qué? Porque ya está escrito que la carne vas a que cesar. Él vas a acabar con todo esto. So, si uno está caminando en esta carne, igualmente con esta carne tú vas a morir. Lee. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ve, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. La ley del Espíritu en Cristo. Esa es la dádiva. Para uno recibir, para uno, ¿cómo se dice? Si Él no ha dado una dádiva, pero a la misma vez nosotros debemos de recibirla. Porque cualquier persona puede darte un regalo, ¿verdad? Pero el deber de esa persona pueden rechazar el regalo, ¿sí o no? Solamente porque alguien te ha dado un regalo, una dádiva, no quiere decir que ya es tuyo. Tú lo tienes que recibir. Ahora recibe la ley del Espíritu en Cristo. Guárdenla. No es suficiente solamente, mira, yo te he dado la oportunidad, dicho Cristo, para que tú obtengas la vida eterna. Tu deber ahora es recibirla y vivir en ella. Dejar las cosas mundanas y hacer lo que dice la Biblia, lo que dice el Espíritu. Romanos 8. Versículo, ¿dónde estamos? 6. 6. Romanos capítulo 8, versículo 6.
Porque el ocuparse de la carne es muerte, Ujú. pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ve, vida y paz. ¿Por qué paz? Porque tú vas a tener paz con Dios. Tú vas a tener vida eterna. Tú vas a poder vivir en paz en el paraíso. Aquí, ahora mismo no. Este mundo no es nuestra paz. Porque mucho en el cristianismo hay ideologías de que hay que uno hacerse rico ahora y esto y lo otro. Mira, cosas buenas y bonitas, ok, está bien, no hay nada malo en eso. Pero no deje que eso te llegue al infierno. No haga eso tu Dios. No lo haga tu idolatría. El punto es, ¿ok? Sigue leyendo. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, Ve, los que están en la carne son enemigos de Dios. Lee, ¿por qué? porque no se sujetan a la ley de Dios. Ve, uno siendo de una mente carnal es decir que uno no está sujeto a la ley de Dios. So, para uno estar en el Espíritu tiene que someterse a la ley de Dios para que no sea condenado, como dice Romanos 8:1. Si uno está sujeto y se someten a la ley de Dios, tú no estás condenado. Pero si tú no te sometes a la ley de Dios, tú tienes la mente de la carne. Tú te estás dejando llevar de la carne y no del Espíritu. Tu fundación no está aquí si tú te dejas llevar de la carne. Lee, termina ahí. Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios si no se dejan llevar de qué? Del Espíritu, de la palabra de Dios. Eso es lo que dice aquí las Escrituras. Dame 7 y 22. Este es Romanos capítulo 7, versículo 22. Porque según el hombre interior me Espérate. Romanos 7, versículo 22. Sí, señor. Romanos capítulo 7, versículo 22. Ok, perdón, sí. Tú estabas ahí. Porque según el hombre interior me deleitó en la ley de Dios. Ve, según el hombre interior, te debe agradar la ley de Dios. Aguanta eso, dame Colosenses 3. Colosenses capítulo 3, versículo 9. Colosenses capítulo 3, versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus Te hechos. había despojado del viejo hombre, de ese hombre exterior, ¿verdad? ¿Le? ¿Y su qué? Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Ve, con sus hechos. Lo que tú hacías anteriormente, déjalo de hacer. Deja de vivir en la carne. Regresa a Romanos 7. Deja de vivir en la carne. Tú tienes que ser agradable y que te agrade la ley de Dios acerca del hombre interior, del espíritu. Porque esta carne te vas a desviar, te vas a mentir. Dame eso en Jeremías acerca del corazón. Si tú te dejas llevar por esta carne, vas a ser quebrantado. Es el punto. Y eso va para todito nosotros, igualmente a mí. Nosotros debemos de qué hacer lo que dicen las Escrituras y escudriñar las Escrituras y a ver qué debemos de hacer, si podemos, sí o no, buscar consejos si no sabemos hacia nuestros ancianos. Por eso están ahí. Lee. Sí. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ve, el corazón de cada uno de nosotros es engañoso. ¿Por qué? Porque es carnal, es de la carne. ¿Lee? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién puede conocer el corazón de nosotros? Sino Dios. Él nos está dejando saber. El corazón tuyo es perverso, maligno. No te dejes llevar de tu mente, de tu propio corazón, porque te va a desviar del camino. ¿Terminaste ahí? Vamos a regresar a Colosenses. Actually, no, a Romanos otra vez, porque ya terminamos ahí.
Despójate de los hechos de ese hombre exterior. No deje que esta carne te deje llevar y te deje guiar. Porque ahora tú estás aquí en la carne y tú no estás sometiéndote a la ley de Dios, a lo que está escrito del Espíritu. Lee. Romanos capítulo 7, versículo 22. Porque según el hombre interior me deleitó en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. ¿Cuál es esa otra ley que está en nuestros miembros, que está en nuestra carne? Lee. Que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ve, la ley de pecado. La ley del pecado está en tus miembros. So, no te dejes llevar por el que por la carne, porque te vas a llevar a la muerte. Por eso no te dejes llevar de tu propia mente, de tu propia carne, porque te vas a desviar. Sino, deje que el Espíritu de Dios entra en tu mente y que deje ese Espíritu guíe esta carne, este vaso vacío. Sigue leyendo. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Acuérdense igualmente como Cristo murió en la carne y resucitó con un nuevo cuerpo, igualmente nosotros. Pero para llegar a esa etapa debemos de ¿qué? Ser perfectos como Él. Él nos está dando la oportunidad para que nosotros podamos ser perfectos y sacrificar este cuerpo maligno en la perfección del Espíritu para poder ser resucitado como Él mismo. ¿Cómo vamos a hacer la misma cosa que Él, pero estamos en el pecado? No es posible. No es posible. ¿Quién nos va a librar de este cuerpo de muerte? Sino Cristo, porque lo hizo. Él nos dio ya el paso en cómo caminar para hacer lo que debemos de hacer. Y es posible. Lee. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Ves lo que está diciendo? Ahora, con tu mente tú sabes, no puedo hacer esto, debo de hacer esto. Con tu mente tú sabes lo que debes de hacer por el Espíritu. Pero la carne siempre está en contra de esa ley de Dios. Hay una ley del pecado y una ley del Espíritu. ¿Cuál tú vas a dejar guiar este cuerpo tuyo? Es el punto. Por eso que cuando uno lee ahora en Romanos 8, que dice, no hay ninguno condenado si camina en el Espíritu siendo que la ley de Dios. Y el que es carnal no se vas a dejar someter a la ley de Dios, sino vas a dejar que esta carne guíe su vida. ¿Ok? So vamos, dime en Wikipedia. Vamos a tocar acerca de apologética cristiana. Sí, léelo ahí, oficial, cuando puedas. Apologética cristiana. La apologética cristiana, defensa verbal, discurso en defensa, es una rama de la teología cristiana que defiende el cristianismo. Ve lo que dice, es una rama de la teología cristiana. ¿Cuál es otra palabra para teología? Can you look up synonyms for theology? Look up synonyms. Vamos a ver cuál es otra palabra para designar teología. ¿Qué es otra palabra para teología? Vamos a ver. Es una rama. Yo creo que no hay una... No. Okay, sí. Yep. Is there another... Yeah, there's some good ones there too. Go to... where did I go? Merriam, yep. Merriam-Webster. Yep. Okay. Yeah, can you translate that? Ooh. Boy, it's good. Quick. Okay, sí, léeme, sí, ahí. Dice teología. ¿Quieres que lea los sinónimos o como en la filosofía?
Sí, desde lo arriba ahí. Ok, dice, definición de teología, como en la filosofía, un cuerpo de creencias y prácticas con respecto a lo sobrenatural y la adoración de una o más deidades. Ujú. Sinónimos. Sinónimos y palabras similares. Filosofía, Filosofía, religión, religión, doctrina, doctrina, ley, ley, ideología, ideología, sigue. dogma, Ujú. iglesia, denominación, teoría, comunión, evangelio, secta, culto, credo, Ahora, principio. ahí está bien. Mira, vamos a enfocarnos en la filosofía, religión, ley, doctrina, ¿qué más? Evangelio. ¿Y qué más? Sí, y vamos a escribir eso, filosofía. Vamos ahí, Colosenses 2:8, para la filosofía. Ahora, let me write that down first. Filosofía, religión, ley, ¿qué más? Doctrina, Doctrina, evangelio. evangelio. Okay, you could go back to the Wikipedia y lee eso otra vez y después vamos a leer Colosenses. Apologética cristiana. La apologética cristiana, defensa verbal, discurso en defensa, es una rama de la teología cristiana que defiende el cristianismo. Ve, la apologética cristiana es una rama de la teología cristiana. Es una teología cristiana. Igualmente filosofía, ¿verdad? Vamos a leer Colosenses 2:8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe Mirad, ten cuidado que nadie te engañe, lee, por medio de filosofías por medio de teologías, de una rama de teología o filosofía, lee, y huecas sutilezas, y huecas sutilezas, lee. según las tradiciones de los hombres, Esto es una tradición de hombres que se han creado ahora otra teología cristiana, otra rama de engañanza, otra rama del diablo. Eso básicamente es lo que está diciendo. Eso es lo que está sucediendo. Otra rama, otra filosofía que no es que, sigue leyendo. conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Cuándo ahora? Explícame ahora, ¿cuándo Cristo nos enseñó apologética cristiana? ¿Cuándo? En ninguna parte de la Biblia. Porque ellos toman su teología, ellos toman un versículo, lo tuercen y mira, ellos ahora crean su propia denominación, su teología. No es diferente que el bautismo, el Pentecostés, Testigo de Jehová, catolicismo, todo eso es lo mismo, es otra rama. Dios es un Dios. ¿Por qué hay tantas creencias? ¿Por qué? Si es solamente hay uno. Es solamente una forma en cómo adorar a Dios, cómo alabarlo. No de que esta rama, no. Porque hoy en día tú escuchas muchos que dicen que, hay, como dice, hay muchos pasos, pero todos van al mismo lugar. Sí. No. Cristo dice, Él es el único el único camino en cual uno puede llegar a Dios. Un camino solo, no varias ramas. Ahora el otro era, ¿qué? Religión, ¿verdad? Religión, dame Santiago. Santiago 1:26. Santiago, capítulo 1, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, si uno es decir, que son religiosos, ¿verdad? Que tienen la teología cristiana de apologética, esto y lo otro, ¿lee? Sino que engaña su corazón. Ellos engañan su corazón, ¿por qué? La religión del tal es vana. La religión de ese fulano de tal es vana, porque se están dejando engañar. ¿Por qué? Por filosofías y huecas sutilezas que son del hombre y no son de Cristo. Esa religión es vana. ¿Ok? Dame Juan, de doctrina, búscame eso en Isaías. La doctrina, y después dame Juan 7:16.
En Isaías, la doctrina, 8. sí, 8 y 20. Isaías, capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio. Pero no fue otro sinónimo, la ley, una ley, teología, una ley. A la ley y al testimonio, ¿le? Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ve, no le ha amanecido. A la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. El que no hable conforme a esto, al Espíritu, mira, tu religión es vana. Te está dejando engañar ¿de qué? De la carne. So, vamos a tomar un corto receso y después vamos a regresar en 5 minutos, ¿ok? So, break. Vamos a explicarte. Sigue. Verso 600. Mira, el primer Juan, capítulo 3, verso 4. Cuando la Biblia dice que Cristo es negro. Hey, so we out here in Laredo. Basically, we out here to be able to, of course, spread the gospel. Predominantly Northern Kingdom out here, so-called Mexicans. But guess what? That Babylonian mind frame they have, we here to cast that down because just as America's heavily influenced, Mexico, they got it bad out here too. So we out here, all right? The prophets is out here. All praises. Estamos aquí en Laredo, Texas. Estamos enseñando a nuestra gente lo que se llama mexicanos. Ellos son de tribu de Isaacar, de la nación de Israel. Mucha de nuestra gente tiene la mente de Babilonia, pero nosotros vamos a hacer el trabajo de Dios. Nosotros somos siervos de Dios y vamos a enseñar la palabra. ¿Y bueno? Vamos. Ya llegaron los profetas con la Biblia en la mano. Yo no ocupo usar armas, con la Biblia estoy tirando la mirada hacia frente. Yo no miro para abajo, el reino lo tomaremos, lo tenemos destinado. Ya llegaron los profetas con la Biblia en la mano. Yo no ocupo usar armas, con la Biblia estoy tirando la mirada hacia frente. Yo no miro para abajo, el reino lo tomaremos, lo tenemos destinado. We be coming, prophesying ain't no slumming on the hedges and the roads to compel the law. So reaching out and Estamos a punto de ver la destrucción, la segunda venida de Cristo. Ningún pastor nos está diciendo. Estamos muy contentos en nuestro pecado. Time to wake, gotta see if you cannot paint a picture in the book of Revelation, John 7:38. Well, through oral tradition, we were told since we were young about us, or about my great-grandfather being a captive. Yeah. Wait, man, why am I even running back? I don't know, man, it's a million ways I can flip that. Still be acting like that I need that. Temptation, I don't need that. What you throwing up really mean feedback. Trying to get the kingdom, man, tell me where the keys at. Cut him Joseph, put him like Moses. Oh, Pharaoh, leave. Look at his poses, give him no roses. Oh, osmosis, let me free. Penny on the dollar, heathen with a collar. I went out, father, you an imposter. Burn your cover, sending your father. Praise to the Abba, running back louder. You can run or you going to the track out. Televised so you know we getting back down. Getting saved ain't something you should ask now. And watch the chariot back out. If I'm trying to go to war, I'm slave. Name of what do you call Native Indian captives? In a sense, are slaves. All but so for all these people that say Native Americans weren't slaves, y'all some idiots, man. Ezra chapter 5 verse 73, and by their secret plots. Right, so their secret plots is their whole agenda that they have. Anything that they move forward in the earth, it's always with the Israelites at the forefront of their mind, because they know that when we come together, when our boys become men, when that elect number is sealed, it's game over for them. So they have thousands of secret plots that they try to employ against us to keep us down. And one of the main ones that we're going to be dealing with as we continue on with this series is the effeminization of our men, or like I brought out in last week's show, the pussification of our men and our boys.
Hey, Shalom is Ramos San Francisco. This is Jose Keenan from IRC Puerto Rico, and we're here at La Fiesta de la Calle San Sebastián, the biggest event in the whole year. As you can see, we got floods of people coming in. Thousands and thousands of people come here to celebrate this every year. So trust me, stay tuned, and I know the Most High is going to get the breakthrough. Shalom. Heaven to brainstorm, mingle with ice to change form. Crown the crisis, rain calm. Pray every night when that thing comes that I'm worthy to see it in person, cause I don't deserve it. The reason I'm working, shit from the earth is straight gate to the God mode. Gold streets, no potholes. Live wild, I'm a hot cold till I made a diamond that cannot fold. Like I knew I moved the blindfold. Ok, vamos a seguir aquí con el tema. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde estamos leyendo? Con ley y con... sí, en Isaías 8, ¿verdad? Ok, vamos ahora a leer Proverbios 4, versículo 2. Proverbios, capítulo 4, versículo 2. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis de mi ley. La buena enseñanza son las leyes, la ley de Dios, el Espíritu. Eso es lo que Él nos enseña, ¿ok? Lo mismo que leímos en Romanos 8. Si uno camina en esa ley, en la fe de Cristo, no hay condenación. Pero el que es de la carne no se somete a esa ley, no se somete a la enseñanza de Dios, ¿verdad? Dame Juan 7:16. Vamos a ver lo que dice Cristo. Juan, capítulo 7, versículo 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía. La teología apologética no es de Cristo tampoco. Y él no enseñaba esa teología, esa doctrina. ¿Cuál es la doctrina que él enseñaba? Vamos a leer. Sino de aquel que me envió. Al que envió a Cristo fue el Padre. La enseñanza del Padre es que las leyes de Dios, no una apologética cristiana. Vamos ahora a Eclesiástico. Cristo no estaba enseñando algo diferente, porque cuando Cristo estaba caminando en la carne, no había Nuevo Testamento. ¿De dónde él estaba leyendo? Del Viejo Testamento. Los apóstoles, los discípulos, ¿de dónde estaban leyendo ellos? Del Viejo Testamento, porque no había Nuevo Testamento en su temporada. Todo lo que ellos enseñaban, ellos buscaban en el Viejo y enseñaban del Viejo. Todo lo que ellos escribieron en sus epístolas eran del Viejo Testamento. Concuerda con lo que dice el Viejo Testamento. So, no es posible uno entender lo nuevo sin saber lo viejo. Porque todos los apóstoles, desde Mateo hasta Apocalipsis, escribían del Viejo Testamento. Lee. Eclesiástico, capítulo 19, versículo 19. El conocimiento de los mandamientos del Señor. El conocimiento, las enseñanzas de Dios. ¿Le? Es la doctrina de la vida. Ve, eso es la doctrina de la vida eterna. Porque el pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es que vida eterna. ¿Por qué? Por las enseñanzas que nos ha dado. Las leyes, los estatutos, los mandamientos. La misma doctrina que Cristo vino a enseñar. No una teología de hombre, no una apologética cristiana. Ok, dame ahora Mateo 15. Vamos a comenzar 15 y vamos a ver si 8 por ahí. 15 y... 7. Mateo, capítulo 15, versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Ve, ¿qué está haciendo Cristo? ¿De dónde está predicando? De Isaías, del Viejo Testamento. Muchas veces nosotros predicando en la calle o en cualquier lugar, siempre nos están diciendo, ese es el viejo, ese es el viejo. ¿Por qué no hablan de Jesús? Jesús, Jesús, Jesús. Cristo estaba predicando del viejo. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Tú le vas a decir a Jesús, no, eso es el viejo, eso es el viejo. No, claro que no. Lee el 3 y después brinca al 7. Versículo 3. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros
quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Por qué tú quebrantas las enseñanzas de Dios, la doctrina de Dios, por tu propia tradición, por tu propia ideología, por tu propia rama de filosofía o cualquier otra cosa que se quieren inventar hoy en día para ¿cómo se dice? Engañar a la gente? ¿Por qué? Ahora brinca al 7. Versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Igualmente hoy en día, bien ha profetizado el profeta Isaías en el Espíritu Santo diciendo que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. Ve, en vano honran a Dios. Dicen muchas cosas, que aman a Dios, que creen en Cristo, esto y lo otro, pero cuando salimos a la calle con las escrituras, donde está escrito de Cristo, cuando Cristo es que la palabra de Dios, dicen, no creen en la palabra. Lee. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ve, mandamientos de hombres. Eso es lo que sucede. Mandamientos de hombres. Se van y se desvían y crean sus propias enseñanzas y ahora ellos creen que ellos son la autoridad de la Biblia cuando ni utilizan ni creen lo que dice la Biblia. Ellos toman un versículo y crean una doctrina entera o crean una secta entera o una denominación entera. Eso es lo que hicieron con la iglesia pentecostal. En Hechos 2, el día de Pentecostés, y ahora hay una denominación entera por un versículo. Ni saben qué es el día de Pentecostés. ¿Qué es ese día? Es una fiesta de Dios que uno lee. ¿En dónde? En el Viejo Testamento. Y también en los libros apócrifos. Las fiestas de semanas. La fiesta de primeros frutos. Pero que la misma denominación que ha tomado ese nombre de esa fiesta ni sabe qué significa esa fiesta. ¿Cuál es el punto de esa fiesta? Y después ahora ellos tienen esa glosolalia hablando esto y lo otro y ni saben, ni ellos mismos se entienden. Revocándose en el piso y todo eso. Dame Romanos 10. Son en vano ellos que alaban y honran a Dios creando su propia doctrina. Romanos 10:1. Romanos capítulo 10 versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Para Israel, nadie más. Lee. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. No conforme a las enseñanzas de Dios, sino a qué. Porque ignorando la justicia de Dios. No leímos en Romanos 8 que dice dame Romanos 8 otra vez, Romanos 8:4. Romanos capítulo 8 versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ve, ahora vamos Romanos 10:3. Romanos capítulo 10 versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La ley, la justicia de la ley. Son ignorantes de la ley de Dios, son ignorantes de la doctrina, de la enseñanza de Dios, son ignorantes del Espíritu de Dios. No lo conocen. Lee. ¿Y qué hacen? Y procurando establecer la suya propia. Y ellos se establecen su propia justicia. En vez de dejarse llevar por el Espíritu, por la ley, los mandamientos, la doctrina de Dios, las enseñanzas de Dios. Lo mismo que Cristo hizo, porque Él mismo dijo, mira, mi doctrina no es mía, sino es la del que me mandó. Deja ese hombre exterior, deja lo carnal, deja esta carne, déjalo y déjate llevar. ¿Por qué? Por la justicia de Dios, que son las leyes. Lees otra vez el 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. No se han sujetado a la justicia de Dios. Dame Romanos 8 otra vez. Romanos capítulo 8, versículo 4. 7. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los que están viviendo en la carne son enemigos de Dios. Lee. Porque no se sujetan a la ley de Dios. No se sujetan a la ley de Dios, por eso son que de la carne.
Romanos 10:3, la última parte. Romanos capítulo 10, versículo 3. No se han sujetado a la justicia de Dios. No se han sujetado ¿a qué? A la ley de Dios. Se han procurado ¿a qué? A establecer su propia justicia. ¿Cómo? Por la ley del pecado. Creando estas denominaciones, creando una teología apologética, una rama, esto y lo otro. Cualquier basura que le quieran nombrar, no importa. Es del hombre, es de la carne, es pecado, no es de Dios, no es de Cristo, es una filosofía, una hueca sutileza, no vale nada, es vana. Su religión es vana, su doctrina es vana, su filosofía es vana, su evangelio es vano. Dame eso 2 Corintios 11. Todo eso es vano, no tiene valor. 11:4. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús. Porque vinieron y predicando otro Jesús. Sí. Con el catolicismo, con cualquier otra rama del cristianismo, que hay un montón hoy en día. Un montón han predicado otro Jesús. No solamente el mensaje, pero también la imagen esa. Porque según la Biblia, según el Espíritu de Dios, Cristo es un hombre negro, con pelo de lana, pelo crespo, como una oveja. Un hombre bien negro y oscuro. No un hombre con pelo muerto, de caballo, con pelo amarillo, con ojos verdes. No, un hombre negro. Y cuando Él regrese va a ser negro. Él no cambia. Dios no cambia. Pero lo quieren hacer como un arcoíris. Cuando la ley misma, cuando uno lee en Levítico, un hombre teniendo diferente color de piel, es un hombre que no es limpio. Pero si no saben la ley, no van a saber eso. No es posible que el Hijo del Hombre tiene el brazo azul, el otro brazo blanco, el pie esto y este color. No, porque según la ley, él es, ¿qué? No es inmundo, según la ley en Levítico, cuando uno tiene diferente color en la piel. Manchas. Cuando tiene manchas, exactamente. Si los pies de Cristo son negros, y también en Daniel dice que los brazos son como el bronce, que es marrón, oscuro, bruñido, tiene que decir que la piel del cuerpo entero es que negro. ¿Dónde estamos? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús. Predicando a otro Jesús, uno Jesús blanco, lee. Que el que os hemos predicado. Que no está en las Escrituras, no hay un Jesús blanco en la Escritura, lee. O si recibes otro espíritu. Otro espíritu, lee. Que el que habéis recibido. Ajá. U otro evangelio. Otro evangelio, una teología, una rama de teología cristiana. Es evangelio, el sinónimo de teología es que evangelio igualmente. Vienen con otro evangelio, vienen con otra filosofía, vienen con ¿qué? Otro mensaje, otra doctrina, que es de ¿qué? De la carne para engañar a la gente. Es el punto de Satanás, para engañar lo más posible que él pueda. ¿Lee? U otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleréis. Bien lo toleréis. Ahora vamos a regresar donde tuvimos. ¿Dónde tuvimos? Romanos 10. Ok, terminamos ahí. Vamos a seguir aquí con el Wikipedia. Bueno, let's go down to the base bíblica. It's right there. Was it there? Yeah, okay, yeah, you're right. Let me see. No, está bien. We could go down to the other one, yeah. Base bíblica. R.C. Sproul, citando la primera epístola de Pedro, escribe que la defensa de la fe no es un lujo o una vanidad intelectual. Es una tarea asignada por Dios para que podáis dar razón de la esperanza que hay en vosotros, como da testimonio antes el mundo. El versículo citado aquí dice en su totalidad: sino honrad en vuestros corazones a Cristo, el Señor, como santo, estando siempre preparados para presentar defensa ante cualquiera que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con dulzura y respeto. Aquí lo que está diciendo es que su teología, esta rama de teología, ellos han tomado un versículo en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, y han creado una teología completa
basado sobre que ese versículo de que para una defensa del evangelio. ¿Cuál evangelio? Si el evangelio de ellos no es el evangelio de Dios. ¿Qué ellos están defendiendo? Están defendiendo que nuestra opresión. Están defendiendo nuestra aflicción y ellos superándonos a nosotros. Eso es lo que ellos están defendiendo. Porque el evangelio de ellos no es el evangelio correcto. La enseñanza de ellos no es la enseñanza correcta. Sigue leyendo. Otro pasaje que a veces se usa como base bíblica para la apologética cristiana es la súplica de Dios en el libro de Isaías. Venid ahora, razonemos juntos. Otros pasajes de las Escrituras que se han tomado como base para la apologética cristiana. Ok, vamos a seguir a variedades. Variedades. Hay una variedad de estilos apologéticos cristianos y escuelas de pensamiento. Hay escuelas de pensamiento. No solamente hay una rama de esta teología, hay varias ramas. ¿Cómo es posible que hay diferentes formas de uno leer las Escrituras? No es posible. Lee. Los principales tipos de apologética cristiana incluyen la apologética evidencialista, histórica y legal, la apologética presuposicional, la apologética filosófica, que leímos de eso, la apologética profética, la apologética doctrinal, la apologética bíblica, la apologética moral y apologética científica. Su propia ciencia, su propio entendimiento, su propia doctrina, profecía, su propia legal es ley, histórica también es la Biblia. Ellos tienen toda esta teología, toda esta filosofía para engañar a la gente. Vamos a leer la primera ahí. Apologética bíblica. La apologética bíblica incluye cuestiones relacionadas con la autoría y la fecha de los libros bíblicos, el canon bíblico y la infalibilidad bíblica. Los apologistas cristianos defienden y comentan varios libros de la Biblia. Algunos eruditos que se han comprometido en la defensa de la inerrancia bíblica incluye a Robert Dick Wilson, a Gleason Archer, Norman Geisler y R.C. Sproul. Hay varios recursos que los cristianos ofrecen para defender la infalibilidad en relación con versículos específicos. Ellos van a defender la infalibilidad de la Biblia. Mira, si tú no crees en la Biblia, vete al carajo, básicamente. Nosotros leemos la Biblia, lo que dice la Escritura, ya, eso es lo que está escrito. Nosotros no vamos a decir que, si tú no crees esto, el hombre blanco escribió esto y lo otro, porque dice que se contradice. Mira, vete para allá si tú no crees. Vete para allá. Yo no voy a estar discutiendo con alguien la validad de las Escrituras. Sigue para la próxima, the next one. Y muchas veces ellos toman cosas fuera de la Biblia para oponer o para su evidencia. Porque para ellos la Biblia no es suficiente, básicamente. Por eso arriba dice que Mark D. Roberts escribió un libro que se llama ¿Podemos confiar en los evangelios? ¿Por qué? Porque la Biblia para ellos no es suficiente. Y yo he visto muchos videos de estos apologéticos que ellos van a otros libros que han escrito otros eruditos y esto lo otro para defender o oponer o esto y lo otro. Y yo veo, eso para mí no vale nada. Dame escrituras, dame versículos. Vamos a hablar de lo que dice la Biblia. ¿Por qué vamos a leer un libro de un fulano de tal que no vale nada? Su palabra no vale nada, dice las Escrituras. Que Dios sea verdad y todo hombre mentiroso, dice las Escrituras. ¿Qué importa lo que yo diga, lo que este diga, lo que este fulano de tal diga? Vamos a ver lo que dice las Escrituras. Si tú crees, bueno. Si no, vete para allá. Aléjate. Sigue leyendo. Apologética experiencial. La apologética experiencial es una referencia a un llamamiento, principalmente, si no exclusivamente, a la experiencia como evidencia de la fe cristiana. Además,
Rechazan los argumentos racionales o la evidencia fáctica a favor de lo que creen que es una experiencia de autoverificación. Este punto de vista enfatiza la experiencia que otros apologistas no han hecho tan explícita y al otra final... porquería, vamos a seguir leyendo. Otra porquería. Esto, otra rama de una rama de teología. De otra rama. Lee. Keeps going down to the next one, the evidence one. Right there. Yep. Evidencialismo histórico y jurídico. Una variedad de argumentos ha sido presentado por eruditos legales como Simon Greenleaf y John Warwick Montgomery. Dos diablos. Por investigadores forenses expertos como el detective de homicidios de casos sin resolver, J. Warner Wallace, y académicos eruditos históricos como Edwin M. Yamauchi. Estos argumentos representan un caso a favor de la historicidad de la resurrección de Cristo, según los estándares legales actuales de evidencia, o socavan la hipótesis del mito pagano. Otra vez, ellos van fuera de la Biblia para defender la Biblia. La Biblia no necesita a nadie o cualquier otra cosa para que defendas la Biblia. La palabra es verdad. La palabra se para ella misma. Dame eso en Isaías 34. La palabra no necesita ayuda de nadie, ni de cualquier cosa allá afuera. La palabra misma se puede defender. La palabra de Dios es que verdad. Lo único que es verdad en este mundo es la palabra de Dios. Lee. Isaías, capítulo 34, versículo 16. Inquirid en el libro de Jehová. Inquirid, busque en el libro de Dios, en las enseñanzas de Dios. Lee. Y lee si faltó alguno de ellos. Lee si ha faltado cualquier profecía, cualquier doctrina, cualquier ley o mandamiento. Lee. Ninguno faltó con su compañera. Ninguno faltó con su... No necesita compañía de cualquier otra cosa. La palabra se para en sí misma. No necesita ayuda. ¿Terminas ahí? Porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Porque él lo dijo, así es, y ya. No necesita de que esto y lo otro, vamos a decir su opinión aquí, esto acá. No necesitamos nada de eso. Ahora, como yo dije antes, buscamos libros y esto y otro para ¿qué? Enseñarle a la gente que lo que está allá afuera, hay algunas cosas que sí concuerda con lo que dice la Biblia, pero en realidad nosotros no necesitamos nada de eso. No. Podemos quedarnos en la Biblia y ya. Vamos a seguir. Scroll up to the next one. Apología moral. La apologética moral establece que la obligación moral real es un hecho. La apologista católico Peter Kreeft dijo: estamos verdaderamente y objetivamente obligados a hacer el bien y evitar el mal. En la apologética moral se enfatizan los argumentos a favor de la pecaminosidad del hombre y la necesidad del hombre de redención. Mira esto. Ahora ellos están diciendo que hay que hacer lo bueno, esto y lo otro, pero a la misma vez nos dicen que no guarden la ley. No es suficiente guardar la ley. Solamente cree en Cristo y Dios te vas a perdonar. Necesitamos redención. Ellos están, como leímos en Romanos 10, ellos están creando su propia justicia y no se someten a la justicia de Dios, que son las leyes de Dios. Crean su propia tradición, como leímos también en Mateo 15. ¿Tú tienes algo? Romans 7, 12, what is good? Sí. Vamos a leer eso. Vamos a ver qué es lo bueno que debemos de hacer. Porque sí, lo que él dijo ahí está bien. Pero como ellos lo trasladan, no está bien. Lee. Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley y el mandamiento es santo, justo y bueno. Eso es lo bueno que debemos de hacer. Pero estos cristianos hoy en día ni saben la ley, ni enseñan la ley, ni quieren hacer la ley. Pero mira la hipocresía de ellos. No leímos también en Mateo 15 la hipocresía de esta gente. Que con la boca ellos dicen cosas que sí, ok, está bien, pero con sus hechos no hacen lo que deben de hacer.
Isaías lo dijo en Isaías 29, versículo 13. Con sus labios alaban y honran a Dios, pero su corazón, su mente está lejos de él, porque ellos no tienen la ley, las enseñanzas de Dios entre ellos. Ellos se dejan llevar por teologías, filosofías, doctrinas y enseñanzas del hombre. No se dejan llevar del Espíritu. ¿Terminaste ahí? Ok, vamos a seguir el próximo. Defensa de los milagros. Dice C.S. Lewis, Norman Geisler, William Lane Craig y los cristianos que se dedican a la jurisprudencia, la apologética cristiana, ha argumentado que los milagros son razonables y plausibles siempre que se postula un creador todopoderoso. En otras palabras, se postula que si Dios existe, los milagros no pueden postularse como imposibles o inherentemente improbables. Ahora están hablando de milagros. Vamos a leer, ¿dónde está eso? En Mateo 16. Acerca de los milagros. 16 y 2. Hacia el 4. Mateo, capítulo 16, versículo 2. Mas él respondió, les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. So, tú no sales por la mañana y dices, oh, va a llover por la nube. O este día va a ser frío, o va a ser bueno, el otro. Uno ve el sol, lo que sea, y puede ver que, ok, este día va a llover, este día va a ser un trueno, y lo otro. Uno puede ver las señales, ¿verdad? ¿Le? Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. En este tiempo, ¿qué sucede? Ellos pueden ver que, ok, va a llover este día no, este día sí, y lo otro. Pero no pueden discernir la señal de qué, de los tiempos, en qué tiempo estamos hoy en día. Mira lo que está sucediendo. Las señales están escritas aquí en la Biblia. Si uno lee la Biblia y está en el Espíritu, uno va a ver, ok, Cristo viene pronto, pero todavía falta, porque hay muchas cosas que se deben de cumplir antes de su venida. Pero en esta temporada, estos fariseos, estos saduceos, ¿cómo se dice? Los jefes de los judíos no podían distinguir el tiempo en ese día. Lee. La generación mala y adultera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. El último milagro va a ser que cuando Cristo murió y resucitó, ya. Después, más de eso, no hay, porque las señales están aquí. Los milagros que van a suceder están aquí, escritas en la Biblia. Si tú no lo puedes ver, porque tú eres, ¿qué? Hipócrita. Porque tú eres maligno. Tú no estás leyendo, tú no estás en el Espíritu, tú no estás sujeto a ¿qué? A la palabra de Dios, al Espíritu de Dios. Ya las señales que vienen ya están escritas. Él no dijo en Mateo 24 lo que va a suceder. En Tesalonicenses, en Apocalipsis, en Pedro, en Corintios, lo que va a suceder antes de su venida. Si tú no puedes ver las señales y en el tiempo que estamos viviendo hoy, hipócrita eres, maligno eres. Pero mira, aquí están, pero milagros, sí o no, esto y lo otro. ¿Por qué? Porque son hipócritas. Ahora sus señales o sus milagros son una imagen cargada en un árbol. O un pan que se ha quemado de una forma. Esos son sus milagros. Unos milagros, mira eso. Sí, vamos a terminar. Vamos a leer esta última ya. Apologética filosófica. La apologética filosófica se ocupa principalmente de los argumentos a favor de la existencia de Dios. Aunque no se centra exclusivamente en esta área, no defienden la veracidad del cristianismo sobre otras religiones, sino simplemente la existencia de una deidad creadora. La omnipotencia y la omnisciencia están implícitas en estos argumentos en mayor o menor grado. Algunos abogan por un Dios intervencionista. Algunos son igualmente revelantes para una
para una concepción deísta de Dios. Otra porquería. Ok, vamos a primer, you can take that off now. Primer Pedro 3, versículo 15. Vamos a leer el versículo que ellos utilizan para la fundación de su teología, que es una rama del cristianismo. Otra filosofía, otra doctrina, otro evangelio, otro Cristo que no es según la palabra de Dios. Lee. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Ahora, ¿cómo uno santifica a Dios en tu corazón? Lo acabamos de leer en Romanos, guardando las leyes, sometiéndose a la palabra, a las leyes de Dios. Lee. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ok, lees otra vez en el medio por ahí y que sea ready, para sea lícito aquí. Y estad siempre preparados para presentar defensa. Te he preparado para presentar defensa de qué. ¿Ve? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón. Ok, para que todo te demande razón. Vamos a leer el 10. Versículo 10. Vamos a buscar el contexto. ¿De qué está hablando? Está hablando de apologética cristiana. De que con todas estas ramas. Vamos a ver de qué está hablando. Lee. Versículo 10. ¿Por qué? El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablan engaño. No hable nada que es mentiroso. No hable en contra de la palabra. Haz lo bueno, lee. Apártese del mal y haga el bien. ¿Cuál es lo bueno que debemos hacer? Leímos en Romanos 7 y 12. Lo bueno es que la ley, la justicia de Dios, sometiéndose a qué? Al Espíritu. ¿Lee? Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Sobre los quién? Sobre los justos. Sobre los justos, sobre los que guardan los mandamientos, los estatutos, las leyes de Dios, los que se someten a la palabra, al espíritu de la ley. ¿Lee? Y sus oídos atentos a sus oraciones. Y sus oídos, como dice en Juan 9 y 31, dame el Juan 9 y 31. Porque uno cree que Dios va a escuchar las oraciones de los malignos, los que no están guardando las leyes de Dios. No, claro que no, dame eso. Ve. Juan, capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores. Si tú estás en el pecado, si tú estás caminando en la carne y no estás caminando en las leyes de Dios, Dios no escucha tus oraciones. No importa cuántas veces tú te arrodillas y le metes la mano, o lo que sea, no importa. Dios no te está escuchando. Termínate ahí. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. A ese oye. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vamos a leerla y después vamos a regresar a 1 Pedro. Salmos, capítulo 40, versículo... Salmos, capítulo 40, versículo 3. 8. Versículo 8. El hacer tu voluntad, tu Dios mío, me ha agradado. Hacer la voluntad de Dios no debe de que agradar. ¿No leímos eso antes? Sí, lee, sigue. Y tu ley está en medio de mi corazón. Ve, la voluntad de Dios es la ley. Y leímos en Romanos 7 y 20. Vamos a leer eso. Hacer la voluntad de Dios nos agrada. Es nuestro deleite, ¿verdad? Romanos 7 y 22. Lee. Romanos capítulo 7, versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ve, me deleito según el hombre interior. Nosotros debemos de ser agradados por la ley de Dios, la voluntad de Dios. Por eso que dice en Juan 9 y 31, vamos a regresar a Pedro,
En Juan 9:32, Él no escucha al pecador, al que rompe sus leyes y sus mandamientos, sino al que hace la voluntad, al que hace que la ley de Dios, al que le agrada la ley de Dios, al que camina en el Espíritu. Lee, 1 Pedro 3 y... 1 Pedro, capítulo 3, 12. versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Ve, los justos, los que guardan los mandamientos, Dios escucha y oye las oraciones de esas personas. Él no oye y escucha las oraciones de toda gente que está quebrantando las leyes de Dios. No, a lo contrario, Él solamente escucha a ellos que guardan los mandamientos, las leyes, lo que le agradan la voluntad de Dios. Lee. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pero al contrario, a los que no hacen la voluntad de Dios, las leyes, la justicia de Dios, Él está en contra de ellos. Lee. ¿Y quién es el que os podrá hacer daño? ¿Quién te puede hacer daño si Dios está contigo? Si Él está en tu esquina. No le tenga temor al que puede destruir ¿qué? La carne, pero téngale temor a Dios que puede destruir ¿qué? La carne y el espíritu. Pero si tú estás caminando en el espíritu, Dios tiene tu espalda. Él está ahí contigo, lee. ¿Y quién es el que os podrá hacer daño? ¿Quién te puede hacer daño, lee? Si vosotros sigáis el bien. Ve, lee. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. ¿Por qué? ¿Qué estaba sucediendo durante esta temporada? Los seguidores de Cristo estaban siendo ¿qué? Perseguidos, oprimidos, estaban siendo torturados, matados en la cárcel. So aquí está diciendo, mira, bienaventurado el que sufre por la justicia de Dios. Lee. Por tanto, no os amedrentáis por temor de ellos. No le tenga temor a eso. No le tenga temor al que puede hacerte daño en la carne, porque tú no estás caminando en la carne. ¿Lee? Ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Pero santifica a Dios en tu corazón, en tu mente, que teniendo las leyes, los estatutos, en la fe de Cristo aquí en la mente. ¿Lee? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y prepárate para enseñarle a ellos en lo que tú crees, según qué, la palabra de Dios, en lo que dice la palabra. Eso es lo que dice. Prepárate. Y durante esta temporada, ¿estaba escrito el Nuevo Testamento? No. So, ¿qué utilizaban ellos para enseñar lo que ellos creían? El Viejo Testamento, los libros de Moisés, los profetas, eso es lo que ellos enseñaban. So, básicamente aquí Pedro le está dejando saber, mira, estudien, verifiquen, para que cuando alguien te pregunte qué tú crees, mira, aquí te enseño Isaías, como Esdras, Primer Reyes, Según Reyes, Deuteronomio, Éxodo, Levítico, mira aquí. Por eso es que yo creo en Cristo, porque durante esta temporada todavía había los sacrificios de animales. So uno debía de estudiar para poder verificar y enseñarle a los demás, mira, yo creo en Cristo por esta razón y voy a morir. Si me tiene que torturar, llevarme a la cárcel, lo que sea, yo creo en Cristo y a mí no me importa lo que suceda. Ese es el contexto de esa escritura. Pero ¿qué tomaron? Tomaron ese versículo y crearon una rama de una teología, otra filosofía para engañar a la gente. Eso es lo que ha sucedido y han engañado a la gente. Vamos ahora a Mateo 24 y 5. Vamos a terminar pronto. Vamos a leer esto rápido. Vamos a ver lo que dice Cristo. Mateo capítulo 4, versículo 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado de Jordán. Viendo la multitud... 24, versículo 5. Mateo, capítulo 24, versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras.
Mirad que no os turbéis. Ve, mira que nadie te engañes, no te turbéis, porque van a haber muchos diciendo que ellos son el Cristo, con varias teologías y ramas de teologías y filosofías. No te dejes que te engañen, ¿ok? Vamos a Juan 5 y 46. Tú, soldado, y después tú dame Hechos 28, 22 a 25, a 27. Dame ahí, Juan. Juan, capítulo 5, versículo 46. Porque si creíces a Moisés, me creerás a mí. Cristo dice, si tú crees en Moisés, tú vas a creer en Cristo. ¿Por qué? Porque durante esta temporada no había Nuevo Testamento. ¿Cómo uno vas a creer en Cristo si no creen en el Viejo Testamento? No es posible. Prepárense, busquen en las Escrituras para que puedan darle una respuesta de tu fe. ¿De qué? Del Viejo Testamento. Porque si uno no entiende el Viejo, no es posible creer en el Nuevo y entender el Nuevo. Vamos a terminar con esto aquí. Hechos, capítulo 28, versículo 22. Vamos a ver qué hizo Pablo. Pero querríamos oír de ti, de lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Ve, de nuestra secta, de nosotros, hay muchos que hablan contra nosotros, porque hablamos de las Escrituras. Lee. Y habiéndolo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Hablaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. ¿De dónde? Persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía. Ok, ve. Eso es lo que Pablo hacía. Los apóstoles hacían. Los discípulos hacían. Ellos buscaban en qué, en el Viejo Testamento, y le enseñaban a la gente según el qué, el Viejo Testamento, de las leyes, los profetas, las enseñanzas que debemos de guardar. Con eso vamos a concluir la clase. Se nos está haciendo tarde. Da los anuncios bien rápido, lo importante, y después no. Se recuerden, no se les olvide compartir las clases, especialmente a este canal que es Israel Unido en Cristo 2. Como ustedes ven, Yahweh Shabbat ya compartió esa información para que puedan seguirnos, comenten, compartan y den like. También no se les olvide ayudarnos a comprar tierra, israel@israelunite.org vía PayPal, y escriban en la sección de notas LAND, L-A-N-D, así nos pueden ayudar mucho más. O también si quieren apoyar al Booster Club, que es iuic.fundraising@israelunite.org. Así que suban para arriba y pueden apoyarnos con la información que también compartió Yahweh Shabbat. Pero sí, con eso... con eso decimos shalom, hasta la próxima. Shalom. Shalom. Y no tiene soluciones para salvarse. Ponerse en el bar.